Así arrancamos Desiguales en este día jueves con esta información. Ustedes ven, ¿no? Un sube y baja, los de arriba y los de abajo. Claro, los de abajo traccionando, trayendo. ¿Quiénes son? 2.153 millonarios que poseen más riqueza que los que están arriba, intentando no caerse y mirando con cara rara. 4.600 millones de personas, un 60% de la población mundial que depende de las decisiones de estas 2.153 personas. ¿Esto es nuevo? No, claro que no. Ahora la pandemia lo expuso y lo empeoró. En 2021, entre 120 y 125 millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Y como venimos hablando en Desiguales desde el comienzo del ciclo, allí cuando estábamos los lunes, no es un problema de recursos, es un problema de distribución de esos recursos. Miren esto, leámoslo juntos y tratemos de no naturalizarlo nunca, porque en América Latina, que es la región más desigual de nuestro planeta, no hay pobreza y desigualdad. Lo que hay es pobreza en estas proporciones porque efectivamente hay desigualdad. Es decir, la desigualdad como origen de la pobreza y no como dos cuestiones que van por paralelo. Aquí lo que estamos efectivamente observando, insisto, y conceptualmente es muy importante, no es un problema de generación de recursos, nuestro planeta es rico, lo que pasa es que está muy mal distribuido y hay que preguntarse cuáles son las políticas que pueden modificar efectivamente esta realidad. Bienvenidos y bienvenidas a la televisión pública, Desiguales. Un dato llevado a la Argentina también que tiene que ver con lo que recién mencionábamos. Hay un informe que quiero mencionar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2021 que dice que en América Latina hay un círculo vicioso entre no crecimiento y desigualdad por tres motivos. Concentración de la riqueza, violencia en todos sus sentidos y, en tercer lugar, Pablo, políticas públicas que no llegan a los lugares. Y en Desiguales, mirá si no estamos hablando, ¿no?, de políticas públicas o de crecimiento o de reacciones económicas positivas que en la calle no se ven reflejadas. Bueno, una invitación muy concreta para que esto no quede en abstracto. Pensar entre todos y todas cuáles son las políticas que nosotros estamos discutiendo cotidianamente que efectivamente pueden revertir esta desigualdad. ¿Cuáles son esas políticas que cotidianamente están en los diarios, en minutos de televisión, en minutos de radio y que efectivamente están, aunque parezca que sea un capricho de uno, capricho de otro, profundamente están poniendo en tela de juicio y discutiendo estas cuestiones? Vamos a hablar hoy sobre este acuerdo que se quiere dar en torno a los medicamentos, al precio de los medicamentos, con un médico sanitarista, con alguien que representa a los farmacéuticos y bioquímicos. ¿Cómo se ve desde el sector comercial, ¿no? ¿Cómo se ve cuando va una persona al mostrador y te dice, bueno, ¿sabes qué? Tal remedio no me lo des, porque no puedo pagarlo, porque tengo que priorizar comer, sí, ¿no? Digo, hablamos de eso. De eso estamos hablando. Hay alguna novedad porque terminó hace algunos minutos nada más una reunión entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y empresarios o empresas de laboratorios, así que ya tenemos algunos avances sobre qué es lo que pasó en esa reunión. Y vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del Fondo Monetario. Estaba Matías Tombolini para charlar con nosotros, vicepresidente del Banco Nación, pero insisto, no perdamos de vista la discusión de base, que es la esencia de nuestro programa. Y recordemos, Desiguales es un programa libre de humo, absolutamente Así libre de humo. Así que arrancamos, nos sumamos a la mesa con nuestro equipo que hoy tiene muchísima información, por supuesto, como siempre, para compartir. Recién veíamos la puerta del Ministerio de Salud, donde aparentemente continúa reunida Carla Bisotti con los representantes de las cámaras farmacéuticas, pero ya se retiró Roberto Feletti y Débora Giorgi. No sé si alguno tiene se retiró a las... recién, ¿o no? Sí, hace 10 minutos se retiraron Feletti y Giorgi. Lo que dicen, la información que circula en el gobierno es que hay un principio de acuerdo que se vuelven a reunir el próximo lunes. También se estarían retirando en estos minutos los representantes de los laboratorios para, luego de estos puntos de acuerdo que se están buscando, volver a encontrarse para ver cuáles son las posibilidades y la profundidad de un acuerdo vinculado a los precios de los Bueno, y quizá por medicamentos. eso, y es lógico que Feletti de la salida de la reunión no haya hablado, se está trabajando todavía en ese acuerdo, ¿no es cierto?, para una próxima reunión. El lunes, la información que tenemos de hace instantes, van a volver a encontrarse funcionarios del gobierno y representantes de los laboratorios para seguir avanzando en esta negociación.
Bueno, es la noticia de último momento, pero también hay información judicial en estas horas. Lu, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buen día no, buenas noches. Ay, Trujillo. Esto es estar mucho en televisión, a cualquier hora del día. Es el continuado. Bueno, empezamos con la cuenta regresiva de alguna manera para que se defina la situación de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Lo que vamos a analizar hoy es cuál es la estrategia de Macri, si tiene algunas chances de éxito. La estrategia tiene que ver, entre otras cosas, con sacarse de encima al juez Martín Baba, con llevar la causa hacia un territorio más proclive, y la pregunta del millón es si el juez lo va a procesar antes del 14 de noviembre, como dice el expresidente. Vos tenés algunos indicios que podrían contestar a priori esa pregunta, ¿no? Yo tengo algunos ¿Tenés indicios. una idea? Tengo una hipótesis. Bueno, Bien. la vamos a compartir en un ratito nada más. comprobar. Y hay una escena, charlando con Luciana, gran laburante, y además, bueno, después lo cuento. Pero Pero pasó Caruso, ¿de algo. qué hablas? No sí, entiendo. porque, viste, cuando se te cruzan cosas por la cabeza, después te repetís. Hay una escena después de que Mauricio Macri se presentó ante el juez Baba que te llamó mucho la atención. Bueno, sí, ayer en Dolores, Macri estuvo 40 minutos nada más ante el juez Martín Baba, y sale de ahí, sale solo, sale sin su abogado se va para el lado de la municipalidad de Dolores y se fue a jugar al golf. Hay un campo de golf en Dolores. Bueno, no sabían que iba, lo sorprendió, se sacó hasta fotos con el cantinero, ¿no? Y después se subió a un helicóptero y se fue. Me parece un gesto bastante indolente para un expresidente que no quiso contestar las preguntas del juez y al que también chicaneó, ¿no? Bueno. El golf siempre igual, ¿no? Cuando estuvo en Mar del Plata y fue a ver a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, recordemos, antes había ido a jugar al golf. Sí, no es enfrente. no es un había problema cruzado. no es un problema jugar al golf, digamos. A mí no me sale. En el barrio a mí no era fútbol, era jugar al tenis, al básquet, pero no era jugar al golf. Pero más allá de eso, es raro que en situaciones de mucho estrés, ¿no? Como de mucha presión, aparezca eso como escena, porque además eso se conoce, se da públicamente. Lo publicó el campo de golf, el Golf Club de Dolores, lo publicó en sus redes Sabés sociales. que va a ocurrir eso. Y un rato antes empezaron a circular las fotos. Muy bien. Bueno, Estefi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, vamos a intentar responder a la pregunta ¿por qué suben los medicamentos? Bueno. No vamos a tener una respuesta única, les aviso, porque viste que hay una tentación de decir, es por esto. Bueno, hay por supuesto, una serie de causas. Vamos a ver, ponerle la lupa un poco a la industria farmacéutica, cuáles son los laboratorios que más facturan en la Argentina. Por supuesto, cuál es su estructura de costos, no la sabemos, sí sabemos que son medicamentos que están subiendo muy por encima de la inflación, y eso en un contexto de crisis genera un poco más de complicaciones, ¿no? Comer y poder tomar remedios es algo básico. Conocer la estructura de costos de cualquier cosa es como, ¿no? Sacarse... Sí, es una misión imposible. La fórmula de la gaseosa. Una fórmula secreta, claro. Hoy te diría que estuve hablando con algunas personas que conocen en profundidad la industria farmacéutica y le preguntaba, bueno, ¿cuál es la estructura de costo? No, ni nosotros lo sabemos. Bárbaro. Bueno. Imagínate. Excelente. No de la industria, por supuesto, los de la industria directamente así, los que están en los laboratorios sí, pero el resto de la industria es un mercado muy opaco, eso me dijeron. Bueno. Pablo Ibáñez. 12 días para las elecciones, elecciones generales del 14 de noviembre, cuestiones que tienen que ver con el acto. Iba a ser el acto el sábado que viene del Frente de Todos, se postergó para el próximo jueves, pero también tiene que ver con lo que decía Luciana, lo que está ocurriendo con Mauricio Macri, con un dato bastante novedoso. Este Macri que se muestra muy cercano de Javier Milei, como tratando de tomar de alguna manera, casi de apadrinarlo a Milei en esto de decir, Milei está tomando mis banderas, y esto genera un ruido. Es un dato interesante para seguir porque se está discutiendo no lo inmediato, no se está discutiendo lo de hoy, sino se está discutiendo lo que viene, cómo se para Macri y a quién le apunta cuando hace estos movimientos. Claro. ¿A quién le habla Macri cuando dice Milei representa lo que yo pienso? Le habla a los votantes, le habla a Larreta, le habla a la oposición. ¿Cuál es su mensaje? ¿No hay una disputa también de Macri incluso por esa especie de propiedad de ese sector más duro, libertario, liberal, también con Patricia Bullrich? Son todas las preguntas que se están viendo ahora en la previa electoral. Esa misma lógica podría explicar la reacción o el modo en que Patricia Bullrich hoy
lo voy a hacer muy amable, interpela la situación de salud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Y Kirchner. muy amable fuiste. Sí, Sí. fui muy amable. Bullrich tiene ese modo, digamos. Bullrich es la dinámica de Bullrich. Lo que pasa es que uno se vuelve a sorprender, pero tiene la Claro. dinámica de comportarse de esa manera y es lo que, de alguna manera, quizá en términos políticos, es lo que le termina dando la identidad, es lo que le ha permitido abrazarse antes que Macri con Milei, por ejemplo. Claro. Interpelar a los sectores más duros del PRO. Entonces, yo me lo pregunto al revés. Si eso es un desliz o es una acción casi premeditada que tiene que ver con su construcción política y su identidad política. Última pregunta antes de ir al informe y ya pasar al living. Que se haya pospuesto el acto, ¿tiene que ver con la operación de la vicepresidenta? A mí me decían, hoy cuando se confirmó que se postergaba, uno de los organizadores me dijo, yo le pregunté, ¿va a estar por video? ¿Va a mandar un video? ¿Va a haber una presencia? Me dijeron, vamos a tratar de esperar para que Cristina llegue. Claro, es una semana de Cristina recuperación. llegue. Es una semana de recuperación, habrá que ver, no es una semana, no soy médico, no quiero No. decir una barbaridad, pero todos coinciden en que depende siempre del paciente Por cuál es supuesto. la velocidad de recuperación. Lo más probable es que al menos esté justamente con un video, con un mensaje grabado, pero creo que la expectativa de algunos sectores del gobierno, por lo que significa Cristina y demás, Claro. sea justamente que esté ella presente. Mucha novedad también es que fue muy repentino, la información muy guardada, muchos secretos sobre la fecha, y eso también alteró un poco los planes que tenía del cierre de campaña del Frente. Bueno, en un ratito lo hablamos. Sí, en detalle. Muy buenos alfajores trajo de Edimburgo Pablo Ibáñez. Grandes alfajores ahí en Edimburgo, Yo sabía porque que son había con whisky adentro. Alfajores tan ricos. Hubiesen estado muy bien, la verdad. Bueno, nos vamos a ir al living y por supuesto presentando el tema. Tiene Sí. que ver con lo que después Estefi Pozo va a darle un poco de cuerpo, cómo se forman los precios de los medicamentos, en qué momento está la negociación del gobierno con los laboratorios. De todo esto vamos a hablar con especialistas. ¿Vamos? ¿Has pensado alguna vez al pagar un medicamento por qué cuesta lo que cuesta? Vamos a intentar entenderlo. Todo suele comenzar en Estados Unidos, donde se concentra la gran industria farmacéutica. La empresa que investiga y produce el medicamento hace sus cálculos de mercado y le pone un precio, el que quiera. En Europa las cosas son algo diferentes. El laboratorio tiene que negociar país por país qué precio tendrá el producto. Es una industria que mueve miles de millones. Se calcula que supera a nivel mundial las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. ¿Cuál es el secreto del negocio de los laboratorios? Por un lado, ellos mismos fijan los precios de los medicamentos, controlan la producción y la publicidad y la distribución de los medicamentos e imponen el precio final. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. Hay que modificar las reglas de juego a través de las cuales se registran, se importan, se comercializan, se recetan los medicamentos para que tenga más alternativas el que debe comprar medicamentos y entonces el propio consumidor pueda defender más el valor de su peso. Se ha establecido un proceso de análisis junto a la industria de medicamentos para retrotraer los precios al 15 de enero, desde la semana que viene en todo el país, por 18.000 productos. La gente se muere porque no puede comprar medicamentos. Las farmacéuticas se coluden, las farmacias se coluden. Grandes cadenas tienen esa tremenda barbaridad de diferencia de precios. 31 medidas anunciadas que básicamente buscan aumentar el acceso a los medicamentos y disminuir los gastos del bolsillo de todos los chilenos. El expresidente Juan Manuel Santos dio un nuevo giro que ratificó el poder de la industria farmacéutica. En 2017, Santos publicó el decreto 670 promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes. No puede existir política sanitaria sin política social. De nada sirven los avances de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo mediante dispositivos adecuados. Los remedios estaban carísimos. Se había comprobado que llegaban a costar 1000% más que el costo. Ilia les aplicó la ley de abastecimiento y quedaron congelados.
Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra. Si la inflación interanual en agosto de 2019 fue del 54%, los medicamentos aumentaron más de 80% en el mismo periodo. Solo podemos y debemos desarrollar algo donde la terapia aún no es efectiva, donde se pueda agregar una utilidad adicional. Pero lo que también tenemos que ver es si tiene sentido a nivel empresarial. Somos una compañía, tenemos una responsabilidad con nuestros accionistas y solo podemos hacer algo que al final nos reporte ganancias. No tiene nada que ver con el costo de investigación y desarrollo, no tiene nada que ver con los costos fijos y variables y una ganancia relativamente lógica. Los medicamentos para nosotros son un bien social, para la ley argentina son un bien social. Entonces el Estado tiene que regularlos porque si aumentan mucho el precio, o el Estado deja de cubrirlos o se desfinancia, o lo que es peor es que aumenta el costo de bolsillo. El costo de bolsillo se hace prohibitivo. Bueno, allí nuestro informe que muy acertadamente pone en contexto también esta discusión, ¿no? Aparecía la palabra de Ramón Carrillo, estaba todo lo que efectivamente ocurrió alrededor de la presidencia de Ilia y el rol de los laboratorios. Importante no perder los contextos para analizar las cosas del presente. Estamos aquí en el living, quiero saludar a Rubén Sajem, darle las buenas noches, la bienvenida, secretario general del Colegio Farmacéutico. Rubén, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y está con nosotros José Carlos Escudero, médico sanitarista, docente universitario, una eminencia en estos temas, le viene dando pelea al asunto hace mucho tiempo. José Carlos, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias Bien. por estar. Muy bien. Bueno, a ver, hay información de último momento relacionada a esto antes de dialogar con los invitados que la tiene Pablo, porque vos lo anticipabas, Pablo, hay un, principio de acuerdo, ¿no? Sí, principio de acuerdo, decíamos hace un momento, la idea es, terminó la reunión, laboratorios con funcionarios, lo que manifestaron los laboratorios es la voluntad de llegar a un acuerdo para retrotraer los precios al 1 de noviembre y mantenerlo en valores estables hasta el 7 de enero. ¿Por qué principio de acuerdo? Porque todavía hay que definir cuál es la lista final que va a estar dentro de este paquete de precios de alguna manera congelados en lo que tiene que ver con los medicamentos. Estefi hacía una observación respecto a lo que había ocurrido anteriormente con una experiencia similar. Sí, en este mismo gobierno no es la primera vez que la Administración Nacional acude al acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos. De hecho, cuando apenas asumió, una de las primeras medidas de Ginés González García fue impulsar un congelamiento, un acuerdo de retrotraer los precios. Fueron 2 acuerdos que terminó durando hasta mayo, porque en junio sí se empezaron a subir ya de nuevo ahí con un ritmo importante todo el resto de los medicamentos. Entonces, entre diciembre y fin de mayo de 2020 esto fue utilizado. Anteriormente también te diría que el ciclo inicial de acuerdo de precio con los laboratorios lo inauguró Augusto Costa en 2013 y a partir de ahí esto fue una especie de diálogo que se fue manteniendo desde la Secretaría de Comercio Interior. Además del anuncio del congelamiento, del acuerdo de congelamiento de precio, hay otros puntos en el comunicado. 2 más. Principalmente, impulsar la ley de genéricos, que esto es muy relevante, y publicar precios de referencia para todas las personas que tengan cobertura social y que esas personas puedan, sabiendo qué principio activo necesitan utilizar, es decir, si necesitan ibuprofeno o lo que sea que, como un uso muy extendido, pero puede ser cualquier otro, que tengan un precio de referencia. Esto también está hablándose en la mesa con los laboratorios. Bien, bueno, muchas preguntas me surgen, ¿no?, en torno a esto. La primera es, por lo que cuentan Pablo y Estefi, ¿qué opinás, Rubén, sobre lo que puede llegar a salir de este acuerdo? Bueno, lo que se había dicho es que tenía que haber algún tipo de intervención del Estado en un bien social indispensable como son los medicamentos. Se había dejado el congelamiento como una última medida extrema, pero evidentemente es lo que está pasando. Si se está hablando de reimpulsar la ley de prescripción por nombre genérico, una ley del año 2002, la 25649, que permite que al recetar el médico por nombre genérico, que necesita el medicamento, puede ir a la farmacia y enterarse de todas las alternativas de precios posibles, es una buena medida. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos Rubén, ¿eso no tendría que estar ocurriendo hoy? Digo, me ha pasado ir a la farmacia a mí y que me digan, no, pero espera, no te pusieron el genérico.
y tener que volver y que me lo vuelvan a hacer la receta. Si entráramos en detalle de cómo es el proceso de producción, distribución y acceso a los medicamentos, hay una fuerte injerencia en todos los sectores de la industria farmacéutica y esta ley en cierta forma ha sido frenada, hay que decirlo claramente. No tenía una plena incidencia en lo que es la prescripción por genéricos. A ver, el último control que yo recuerdo que se hizo de la ley de prescripción por genérico fue en el año 2015, en el momento que era ministro el doctor Daniel Goyán. Se relevó en ese momento, se relevaron las recetas, solamente un 30% cumplían con la ley de prescripción por genéricos. De ahí en más, nunca se realizó ningún control, pero bueno, entonces, es un mecanismo de regulación interesante porque los que más aumentan, estos aumentos que venimos midiendo del Centro de Profesionales Farmacéuticos, mes a mes, se da en los medicamentos más usados, que son los más recetados, y eso reimpulsa los precios, el laboratorio aumenta los precios de los medicamentos que más vende. José Carlos, ¿contra qué está peleando el gobierno cuando da estas batallas? Está peleando contra lobbies nacionales y supranacionales que manejan una enorme cantidad de dinero y tienen una enorme posibilidad de hacer lobby de todas las formas. En este momento Biden ha querido meterse con el costo de medicamentos en Estados Unidos, mucho más altos que en Canadá, que está frontera con medio, y la industria movió un lobby que paralizó la medida cuando se empezaba a discutir en el Parlamento norteamericano. Así son de fuertes los lobbies con respecto a Biden. ¿Y cómo estás viendo este proceso en particular, este proceso de negociación? Por supuesto se va escribiendo día a día, pero ¿hasta dónde estás viendo? Yo pienso que hay que apostar a otra carta, que para mí es la fabricación pública de medicamentos. Fuerzas Armadas, nación, provincias, hospitales, fabriquen diferentes medicamentos estatales cuyo costo va a ser inferior, a veces muy inferior, a los que ofrece la industria o cualquier acuerdo con la industria. ¿Y eso qué te da? ¿Precio de referencia? Eso me da precios testigos, precios de referencia, para que el consumidor sepa que hay otro actor en el show. Claro. En minutos nada más, Steffi nos va a mostrar datos de Argentina en números sobre esto, justamente producción nacional, producción internacional, quién conforma nuestra industria farmacéutica. Ahora, Rubén, retrotraer al 1 de noviembre. Son nada más que, hoy que estamos a 4, sí. Es decir, son los precios de este mes. Es un pequeño parche, ¿no? Porque hoy por hoy ya están caros. Bueno, la idea es congelar a futuro, me imagino. Digamos que lo importante acá es que el Estado intervenga regulando los precios. Porque Argentina es uno de los pocos países donde la industria farmacéutica pone los precios de sus propios productos, los impone, le agrega las cifras que quiere en publicidad, extrae ganancias extraordinarias del sistema en detrimento de los otros actores, incluso de los profesionales de la salud. Claro. A ver, las farmacias están apenas sobreviviendo. No puede ser que la industria farmacéutica haya facturado un 70% más en plena pandemia. ¿Y las farmacias no? ¿Eso dónde viene? De los precios y el aumento de unidades. Y esos precios que pone la industria farmacéutica los paga la gente de su bolsillo y los pagan las obras sociales. Es una cosa ilógica que ellos pongan los precios y el resto de la sociedad los tenga que pagar y la gente vea dificultado el acceso a los medicamentos. Entonces, más allá de ese 1 de noviembre, ¿qué se va a hacer? Ya hay dos noticias buenas, que se reimpulsa la ley de prescripción por nombre genérico y que el Estado va a observar para que no haya diferencias como ahora entre un medicamento y otro muy usado de 4 veces más caro uno que otro. Entonces la gente va a poder ir a la farmacia, los farmacéuticos ayudamos en todo esto y le podemos indicar, a ver, de todas las marcas disponibles. Me ha pasado 1000 veces, te digo, dame tal medicamento, ¿cuál querés? ¿Cuesta tanto? Cuesta tanto. Dame el más barato. No, el tema es que se va creando una suerte de desconfianza en algunas otras marcas comerciales y bueno, como si la gente tuviera la sensación de que ese medicamento, que no es de la marca más cara, no vaya a funcionar. Claro, claro. Sobre eso hay que trabajar también. Claro. Hay que educar a la población para decirle que todas las marcas son iguales y que tiene ese derecho a elegir la alternativa más económica. Totalmente. Steffi, ahora sí te escuchamos para ver en números, en información dura lo que estamos hablando. ¿Cuál es la facturación de la industria farmacéutica? La estamos viendo aquí en pantalla. En 2020, fíjense ustedes,
lo que significó la facturación por las ventas en el mercado interno. Acá no tenemos en cuenta absolutamente nada de lo que se vende afuera. Fueron casi 210.000 millones de pesos. Cuando te fijas en relación al año anterior, fue una suba de 45% y la inflación en 2020 fue del 36%. Es decir, que le ganaron bastante por encima de la inflación con la facturación. En el primer trimestre de este año, ¿qué pasó? Bueno, ahí tienen también en pantalla casi 71.000 millones de pesos. La suba fue de 59% con una inflación promedio, esto hice un cálculo a ojímetro nomás, del 40%. De vuelta le vuelven a ganar a la inflación muy por encima. Estos no son los únicos datos. ¿Cómo se producen medicamentos en la Argentina? Los vamos a ver también ahora en pantalla. Son 229 plantas que existen hoy en el país. Se produjeron en 2020 690 millones de unidades de medicamentos. El 78% fue producido en laboratorios nacionales. De los 354 laboratorios que existen, la mayor parte de las plantas la tienen los laboratorios nacionales. Y además tenemos que tener en cuenta cuánta cantidad de empleo generan, ¿no? Porque decimos, bueno, esta es la radiografía, generan alrededor de, bueno, ahí estamos los datos que dábamos recién, 4,9% del PBI industrial, alrededor de 43.000 empleos directos y 120.000 empleos indirectos. Todo esto es más o menos lo que la estructura de la industria farmacéutica. Después lo que vamos a ver es, con nombre y apellido, cuáles son los 10 laboratorios que más facturan y además también cuáles son sus radicaciones, si son de origen nacional o si son extranjeros. Estefi, tengo una pregunta puntual sobre la placa anterior. Sí. Yo entiendo que es un mercado complejo, digamos, ¿no? ¿Puede ser que haya algunos elementos que se tengan que importar para la fabricación de los medicamentos y que eso modifique la relación con la inflación promedio? Mira, el mercado local, o sea, los laboratorios locales, alrededor del 90% de lo que producen, de las ventas que tienen, son producidos en Argentina y el 10% de lo que venden es importado. En el caso de los laboratorios extranjeros, esa relación se invierte. El 70% de lo que venden es importado, sobre todo porque son medicamentos de alto precio y además tienen un 30% sí de producción local. Pero ni por las tapas, te diría para hablarlo más coloquialmente, ni por las tapas la importación de los productos llega a compensar lo que efectivamente venden en el mercado interno. Sí es deficitaria la balanza comercial, pero eso es otra discusión. Claro. Bien, José Carlos Escudero recién veía las placas de Estefi y decía no, sí, gesticulaba. ¿Por qué? Cuando ves todo eso que explicaba Estefi, ¿qué te pasa, José Carlos? Te voy a tratar de una explicación muy rápida. Dale. Yo soy un bicho de universidad. Sí. Argentina gasta en medicamentos el 3% de su Producto Bruto. ¿Ok? El 3% del PBI se gasta en medicamentos. Medicamentos. Para comparar, las 50 y tantas universidades públicas gratuitas que albergan a millones de argentinos y argentinas, estudiantes, profesores, no docentes, administrativos, etcétera, 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 gastan menos de 1 punto del PBI. ¿Y eso qué quiere decir? Que en medicamentos se gasta más de 3 veces más que en un sistema universitario que alberga y contiene a unos cuantos millones de argentinos. Es una suma monstruosa el gasto en medicamentos. 3% del PBI contra estos millones de argentinas y argentinos que gastan menos de 1 punto del PBI. ¿Pero eso se da producto del precio de los medicamentos exclusivamente? Yo pienso que si tuviéramos el máximo poder político posible, que en este tema no lo tiene ni Biden, que quede claro, tenemos que hacer una combinación de cosas. Que el Estado argentino compre medicamentos aprovechando el poder de compra enorme que tienen PAMI, Obras Sociales, el Estado, etc. Y entonces que en esa lucha con los vendedores imponga el peso importante de compradores. Que se fabriquen mucho más medicamentos a través de la fabricación pública. Son más baratos, son de buena calidad y ya en el mercado cotidiano
imponen precios apreciablemente más bajos que los de la industria. Ahora, recién Rubén mencionaba que el 78% de la producción es de laboratorios nacionales. Es altísimo el porcentaje. Argentina tiene una muy fuerte industria farmacéutica, incluso de medicamentos biotecnológicos. Ahí en la tabla había un laboratorio que hace biotecnología. Y sí, lo que se trata es, nadie está en contra de la industria farmacéutica argentina por lo que estamos hablando, eso está claro. Lo que se trata es que elabore medicamentos accesibles, ¿sí? Claro. Hay un dato interesante que se puede aportar a las cifras que mostraron al principio sobre la riqueza, que es muy interesante. Cuando se comparan las familias ricas con las pobres y cuánto gastan en salud, se tiene que las familias ricas gastan 4 veces más, por ejemplo, en odontología que las familias pobres, gastan 3 veces más en atención médica, gastan 5 veces más en salud mental, pero las familias ricas gastan apenas 1,4% más que las familias pobres. Es decir, las familias pobres gastan en relación mucho en medicamentos, porque quizás tienen menos atención sanitaria, claro, porque los tienen que pagar de su bolsillo. Por eso es importante también regular el precio de los medicamentos. Sí, claro. Estefi, tenías más información. Sí, para poder ver cuáles son los jugadores del mercado, ¿no? Y lo vamos a ver allí en pantalla. Roemers es el laboratorio nacional que tiene, que está a la cabeza de la facturación, y lo están viendo allí en pantalla. Hay solo 2 laboratorios extranjeros que entran en el top 10. De este top 10 de facturación, aproximadamente el 50%, ¿sí?, de la facturación total responde a las ventas de estos 10 laboratorios. Es un mercado, me contaba hoy una fuente, bastante opaco, y esto un poco también hace a la explicación de qué es lo que sucede con los precios de los medicamentos. Y algo muy importante que decía recién Sajem, la ley de genéricos no se cumple como debería. Estos entonces que vemos aquí en pantalla son los 10 laboratorios que lideran la facturación en la Argentina. Me encanta la parte de los nombres propios, es como ponerle el cascabel al gato. ¿Qué quiere decir un mercado opaco, más allá de este caso en particular, Estefi? Y bueno, no se termina, digamos, de esa manera lo explicaban hoy, me lo explicaban hoy algunas de las fuentes que me contaban sobre el mercado. No se sabe, por ejemplo, la estructura de costos. Estas son algunas de las explicaciones. Sí se saben los precios de los medicamentos, pero no se sabe la estructura, claro, de los costos. Bueno, lo mismo que pasa en el mercado de alimentos, digamos, ¿no? Cuando sentás a todas las partes y se quiere armar la estructura de costos, siempre aparece en todas las industrias, claro, te digo, Pablo, claro, pasa eso, de todas formas. Lo interesante, más allá de ponerle nombre o propio o no, es entender el nivel de importancia que tiene para la salud de las personas, para la vida de las personas, este tipo de productos. Si querés, lo hablamos en términos capitalistas. No es lo mismo la comida y los medicamentos que el resto de los productos. Son vitales, ¿no? Sí, sin duda. Bien. Ahora, veíamos ahí laboratorios nacionales. ¿Es más fácil negociar con ellos que con los extranjeros en un contexto como este? Sí, porque los laboratorios nacionales elaboran medicamentos que se podrían decir que son genéricos con marca. Es decir, son medicamentos que ya han perdido la posibilidad de ser patentados. Esa facturación la hacen en base a medicamentos que tienen 30, 40, 50 años en el mercado. Los laboratorios extranjeros son mucho más difíciles de regular, es mucho más difícil la negociación, porque son medicamentos patentados que tienen la exclusividad de la producción o de la distribución. Por eso esas cifras también de importación de medicamentos, de los medicamentos de origen extranjero que se venden, que es un 30%, son los medicamentos de alto precio patentados. José Carlos, perdón, ¿y se consumen mucho esos medicamentos importados? Tienen menor incidencia sanitaria, pero son para enfermedades, para tratamientos especiales, para enfermedades muy específicas, oncología, hemofilia y otras. José Carlos, la última. ¿En qué escena concreta podrías graficar o explicar la desigualdad en términos de acceso a la salud? Yo pienso que el indicador más fuerte es la diferencia en la esperanza de vida entre algunas personas y otras. Te quiero dar un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, las comunas ricas tienen habitantes que viven 5 años más que en las comunas pobres. Ahora, por suerte, se puede medir fácil la esperanza de vida al nacer. Yo diría medir la posibilidad de vivir de la población. Te cuento 2 datos. El año 79, cuando Fidel entró en La Habana,
Cuba tenía 3 años menos de esperanza de vida que Argentina, 3 años menos. Ahora, Cuba tiene 2 años más de esperanza de vida que Argentina. Nos pasaron en 5 años. ¿Y eso por qué? ¿El determinante cuál fue? Porque la lógica capitalista no rige en las tomas de decisiones de la salud cubana. Laboratorios nacionales, laboratorios extranjeros buscan maximizar la ganancia. Es lógico, es la regla de juego. En Cuba esa regla de juego no existe. Los cubanos viven más que los argentinos. José Carlos, gracias por esta charla y por venir otra vez a Desiguales. Gracias también, Rubén. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a charlar un poquito sobre la interna de Cambiemos con Pablo Ibáñez a partir de... Primero con Luciana Bertoia, me parece. Ah, bueno. Creo. Como digan, No sé. Nos reacomodamos. Que arranque el que quiera. Son 2 patas de una misma historia. Bueno, la podemos ir compartiendo con Luciana. Puntapié entonces de Luciana Bertoia. Bueno, Mauricio Macri, ¿no? Sí. En el centro de la escena después de la indagatoria, Mauricio Macri con distintas estrategias para aliviar su situación en una causa penal muy sensible que involucra espiar a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Y con una estrategia, importante, ¿no? Y una parte de esta estrategia se juega en los tribunales de Comodoro Pi. Yo te hago En Comodoro Pi, te hago una la causa apuesta. está en Dolores. Ah, pero bueno. ¿Te gustaría ser el juez Ariel Lijo por un rato? No, Pensá en la jubilación de privilegio, Caruso. No, pero a Dale. efectos de lo que estás proponiendo, Caruso, sí, acepto. agarrá Yo te ese doy expediente, esto. con esa jubilación vas a decir que no. No, está bien, quiero dormir tranquilo. Yo te doy esto. Sí. Agárralo. Bueno, agárralo. Dale, animate. Míralo, Hace el míralo. juego, Sí. Caruso. Acá estoy. Dame, soy estoy para el Servini. show. estoy para el show. Puedo ser Servini, pero puedo ser Lijo también. Dame a mí. ¿Pensás en la oficina cómoda en el tercer Sí. piso de Yo tribunales? me veo, te Bueno, juro. 8 páginas de Mauricio Macri. ¿Qué le dice en ese escrito al juez Ariel Lijo? Usted tiene que reclamar la causa del Ara San Juan, ¿no? Va con este pedido al juez Lijo. Este pedido lo formuló el 19 de octubre. No sé si se acuerdan, ese era el día que estaba volviendo de su gira por Estados Unidos y Qatar, y al día siguiente se tenía que presentar en Dolores. Bueno, a Dolores no fue y presentó ese escrito que nos enteramos que lo presentó ayer, porque en una oración muy al pasar le dice al juez Baba: y le anuncio que yo ya pedí su inhibitoria. Bueno, esto en Comodoro Pi... O sea, fue a verlo al hijo antes de todo esto y le dijo, pedí todo lo que tiene Baba en Dolores para que lo tramites vos. Perdón, ¿y Lijo qué hizo con esto por ahora? Bueno, y el hijo que hizo, le pidió la opinión al fiscal Franco Picardi. Franco Picardi dijo: no, esperemos a ver qué resuelve la Cámara Federal de Mar del Plata, qué resuelven en Dolores. Y me parece que Mauricio Macri, esto sí podemos decir, por el momento no se va a llevar ningún gesto de Comodoro Pi en esta pulseada que viene sosteniendo con el juez Martín Baba. Así que esa parte de la estrategia por ahora no va a avanzar. Archívese entonces, Bertoia, por favor. Bueno, dejémoslo ahí. Podemos decir que lo dejamos ahí. Primer hasta cajón, primer cajón. desempolvar. Me permito hacer una lectura con A eso. ver. A ver. Todos creemos o todos tenemos incorporada la idea de que la justicia suele mirar los comportamientos y las proyecciones políticas. Posiblemente Comodoro Pi esté entendiendo que el Macri de ahora no es el Macri, no es lo que viene. Entonces, en esa idea, también puede ser que un juez de Comodoro Pi, que olfatea, que presume, que proyecta dónde está el poder, entienda que por ahora no hay que hacer un movimiento excesivo respecto a Macri, porque quizá el poder o la expectativa de poder no está precisamente en Mauricio Macri. Por el contrario. Pero con esa lógica también leyeron el resultado de las PASO Bueno, y algo leerán el Pero me 14 de parece, noviembre. Pablo, más allá de las PASO, ¿no? Estás pensando en la interna. Yo estoy hablando en la del PRO. interna. Claro. Porque si nosotros, si la conducta o los posicionamientos dentro de Juntos por el Cambio, que son naturales, que son posicionamientos políticos, expectativas, proyecciones, uno ve los números y claramente, por ejemplo, las expectativas electorales de Horacio Rodríguez Larreta, si hubiese una elección hoy respecto a Mauricio Macri,
tiene mucha más perspectiva electoral y política Larreta. Ahora, Macri también quiere terciar en ese juego. Sí, claro. Y en esa, es decir, ¿qué es lo que quiero leer? Que si la justicia interpreta los movimientos políticos, hacer un gesto a Macri, en la interna Cambiemos podría entenderse como una mala señal para Larreta. También tiene que esperar entonces, ¿no? Está ya Matías Tombolini aquí en el piso de Desiguales. Pablo, antes de continuar con tu análisis, pero tiene que ver con esto, Sí, claro. Mauricio Macri / Javier Milei. Todo fue confluyendo a un lugar más razonable. Las palomas están un poquito más halcones. No sé si es por la elección. Yo lo noto por eso. eso digo, por la campaña. Fueron Se entiende, confluyendo. Por eso claro. digo, fueron confluyendo. Entonces hoy yo siento que hay más coherencia en lo que estamos diciendo desde un momento inicial, que ya esta cosa tan terminó pareciendo como entreguista. ¿O será que Vidal, etcétera, tienen miedo de perder votos por derecha contra Javier Milei en la ciudad? Bueno, digamos, las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo. Un país donde los que gobiernan creen que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrarle impuestos todos los días distintos, diferentes, más grandes, y encima ni siquiera rendir cuentas en qué lo gastan, no es un ¿Y país no le vivible. gustaría traerlo adentro, y a Esper también, le pregunto, adentro de Juntos por el Cambio? Ojalá podamos confluir en el 23 en una propuesta única. La Argentina se bandió hacia un lugar donde todo pasaba por una matriz estatista, regulatoria, y se olvidó que somos personas y necesitamos espacios de libertad para elegir, para crecer, y no queremos un dedito que nos diga prácticamente todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Cada vez que lo escucho, no sé si habla como expresidente o como persona que quiere llegar a la presidencia, ¿no? Pareciera que esos 4 años no existieron. Sí, lo que sí es cierto que si en algún momento se especulaba que Mauricio Macri consideraba que no quería volver a ser presidente, todas las señales que está dando tiene que ver por lo menos con transmitir la idea de que él quiere jugar la carrera al 23 y en todos los sentidos. En la justicia también en las posiciones internas de Juntos por el Cambio y en este me gusta mucho la palabra flu. Esta idea de decir que era flu toda la posición que mantenían Larreta, Vidal, como diciendo que eran los tibios, más palomas que los halcones que yo expresaba, y ahí está también mandándole una señal específica a quién, a Horacio Rodríguez Larreta, porque los candidatos en el AMBA, Vidal y Santilli, son referencia directa de Larreta en un pulseo que hubo entre Larreta y Macri, recuerdan ustedes, por el armado de las listas. La cuestión particular con Milei es bastante matemática. Mauricio Macri, los números mismos que ven de las mediciones que tiene Larreta, tiene hablemos de una proyección de voto más allá de mucho tiempo, entre 2 y 15%. Vos sos Macri, te conviene tener muchísima más oferta porque ante mayor oferta de candidatos, imaginemos un candidato de la UCR, un candidato del PRO y un candidato liberal libertario que podría ser su sector, en una dispersión, sus 15 puntos nacionales pesan mucho más. Sí, claro. Y eso condiciona, no solo podría volverlo más competitivo, sino también puede condicionar los movimientos de Larreta o de un candidato del radicalismo. Tengo una pregunta más, Pablo, sobre esto. En el gobierno de coalición con el que sueña Horacio Rodríguez Larreta y el 70% de la representación política, ¿esta imagen Macri-Milei está dentro de ese 70%? El kirchnerismo ya está claro, lo dijo explícitamente, está fuera. ¿Pero esto está dentro o está fuera? Lo que pasa es que para Larreta, incluso en este momento, que Macri le dé entidad a Milei es un problema electoral de corto plazo, porque están disputando votos, porque Milei está disputando los votos que juntó en la ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy, aunque son liberalismos muy distintos. Sí. López Murphy es más conservador, si se quiere, y Milei es mucho más libertario. Son mercados electorales distintos, uno mayor y uno más joven. Ahora, en este momento es insólito lo que hace Mauricio Macri, porque de alguna manera le da juego a Milei, lo mete dentro del paquete y están compitiendo electoralmente. Y la otra cuestión es, ¿qué es lo que viene después? Porque también está Patricia Bullrich, que había hecho un movimiento anticipado con Milei. Sobre tu respuesta particular, el larretismo entiende que Milei es un problema, porque es un antisistema, y entender un antisistema es muy difícil tener un término de negociación, más allá de que uno imagina, no sé si compartirán, Milei
En la teoría de Baglini le cayó y ahora está más moderado que antes de la elección. ¿Qué es la teoría de Baglini? La teoría Muy de Baglini, rápido, lo más rápido no, digo, posible. cuando te acercás a la posibilidad de poder. Ahora, por ejemplo, sostiene la idea de los planes sociales, sostiene... Tenés que demostrar que podés convivir sistémicamente con el resto. Bueno, nos vamos a charlar con Matías Tombolini. Me parece que le vamos a preguntar algunas de estas cosas que recién charlamos con Pablo, con Steffi y con Luciana. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Pregunta, Mauricio Macri dice, bueno, la política o lo que plantea, la política económica que plantea Milei es lo mismo que yo quería hacer. ¿Son lo mismo? La verdad es que Macri ha planteado un modelo en la Argentina que tiene algunos puntos de contacto con lo de Milei. Cuando Macri se fue del gobierno, su conclusión fue, debía haber hecho lo que hice, pero más rápido. Sí. Había que acelerar un poquito más fuerte para darnos la piña contra la pared un poquito más rápido. ¿La discusión de shock o gradualismo? Sí, pero es mucho más que la discusión de shock o gradualismo. La discusión es si el mensaje que te daba el gobierno cuando gobernaba Macri era apagar la luz, abrigate en invierno, morite de calor en verano, no uses los servicios, caminá 30 cuadras, no tomes el colectivo, pasala un poquito mal, que si la pasás un poquito mal, al final del día todos vamos a estar un poco mejor. Bueno, con esa receta Argentina terminó más endeudada, con peores salarios, con más pobreza, con más desempleo y con un PBI más chico. Y las inversiones que nos prometió no llegaron. Claro. Es decir, esa receta en la Argentina no funcionó. Matías, te traigo al hoy, un dólar ilegal, paralelo, blue, como cada uno quiera llamarlo, que llega a los 200 pesos y una medida anunciada hace un rato nada más del Banco Central, que quizás no las puede explicar Steffi rápidamente, pero entiendo tiene que ver con controlar este mercado. Más que con el blue, tiene que ver con la posición de los bancos, que tenemos los bancos respecto a la tenencia de dólares. El Estado lo que está haciendo lo ves en el mercado de cambios, lo ves con los precios de las cosas. Vivimos en un país en donde antes de la elección siempre aparece algo de incertidumbre, esto es cierto, y cuando hay incertidumbre suben los precios y el dólar. Entonces el Estado lo que hace es sale a intentar dar algo de certidumbre, de cobertura en materia de precios para que, bueno, para intentar proteger el poder de compra del salario. Y obviamente en materia cambiaria también, porque intenta buscar algún tipo de equilibrio que no desajuste las cuentas cuando venimos de un año en donde vamos a tener un récord de exportaciones con el tipo de cambio actual, digamos, con un dólar de 105 pesos, vas a tener un nivel de exportaciones, te diría, único en la historia, salvo el 2011. ¿Hay alguna condición objetiva que haga pensar que el tipo de cambio está atrasado? Bueno, para mí no, yo creo que la manera de mirar el tipo de cambio, por ahí esto es muy técnico, es el tipo de cambio real multilateral. Pero hagamos un ejercicio. Sí. Agarremos el dólar de abril de 2018. Bien. Macri gobernaba, no habíamos ido al fondo todavía. En ese momento, justo antes del 23 de abril, cuando empezó la primera corrida cambiaria, en ese año valía ese día 18 pesos. Apliquémosle la inflación de todo el 2018, todo el 2019, todo el 2020, lo que va del 2021 te da 75. Hoy vale 105. Es decir, el tipo de cambio real multilateral, mirando lo que le compramos y le vendemos al resto del mundo, comparado con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, tiene un nivel que está levemente por encima del promedio de los últimos 10 años, descontando la maxi devaluación de, obviamente, todo el proceso post-2018 y 2019. Es decir, ¿el dólar está barato en la Argentina? No. Ahora, ¿qué es caro y qué es barato? En el mundo de la posverdad depende mucho de cómo formulemos nuestras expectativas respecto a lo que viene. Y sobre eso también el gobierno intenta influir diciendo, che, pará, vamos a poner alguna regla de funcionamiento, la que no puso Macri a tiempo después de las PASO, que sí las puso después de la general, allí por 2019, y que a la Argentina, entre las PASO y la general, porque no hubo cepo, le costaron nada menos que el 54,95% de las reservas internacionales. Fondo Monetario Internacional, bueno, también aparece en 2018, ¿no? Con esa escalada del dólar. En los últimos días se escuchó a Argüello bastante optimista, hablando de que un acuerdo está cerca, Guzmán que se quedó en Roma después de la salida del presidente. ¿Qué opinas? Me parece que sí, me parece que la Argentina está encaminada a cerrar un acuerdo con el fondo. Y ahí hay dos cuestiones.
lo que queremos y lo que podemos. Y acá, obviamente, independientemente de la deuda que tomó el gobierno de Macri, que allí en el 2018 Argentina se quedó sin margen para pagar los vencimientos que tenía del incremento enorme de la deuda que había tomado el mismo gobierno de Macri. Fue al fondo, firmó el acuerdo, para que nos demos una idea, cuánto duró quien era presidente del Banco Central luego de firmar el primer stand-by, se llama de la forma de aquel acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional. Era Sturzenegger y duró 48 horas. Y se fue. Quiero decir, ¿por qué Argentina no cierra en 5 minutos, como te contó Macri con el FMI? No es una cuestión de hablar inglés, no es una cuestión de tener amigos, es una cuestión de defender intereses. De que el año que viene, ni vos, ni ustedes, ni los compañeros que están detrás de cámara, tengan que pagar mucho más por una sobretasa que le cobran a la Argentina en función de un parámetro que Argentina dice, che, pará, Argentina está jorobada porque la dejaron con las manos atadas y además vos que sos el fondo, le prestaste a la Argentina mucho más de lo que le correspondía por motivos políticos. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y en ese sentido, la gira del presidente fue muy buena, porque logró que el G20, las naciones más poderosas del mundo, acompañaran una declaración diciendo esto hay que revisarlo porque no está bien. Sí, ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? $1.000 millones por año. Revisarlo de todas maneras no quiere decir que después se traslade a una decisión del board del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, por eso la negociación es áspera, porque hay $1.000 millones por año arriba de la mesa que se está discutiendo. ¿Hasta cuándo hay margen? Ayer lo escuchaba a Sergio Ochodos, el representante del CONASUR ante el Fondo Monetario, charlando con Iván Jagroski, y él decía, bueno, los vencimientos de enero, corríjame Pablo, Estefi, ustedes estaban ahí en la charla, a los vencimientos de enero no se llega, digamos. No, el arreglo tiene que ser antes. No, a ver, no se llega con las reservas, decís. Mirá, en la medida que vos tengas... Al de marzo. Porque tenés intereses al vencimiento de marzo. En la medida que vos tengas firmada la carta de intención, cuando está claro que estás encaminado... No, yo me parece que es importante entender lo siguiente. No hay una cuestión estrictamente de procedimiento. Si te pones de acuerdo en lo macro... Es como que vos te pones de acuerdo con el banco, venís al banco, te fue mal con tu empresa, me decís, Tombo, ¿cómo vamos a hacer? Se hace un plan de pagos, si está claro que lo vas a cumplir, 15 días más te van a dar, porque el banco quiere cobrar y vos tenés ganas de pagar. Bueno, yo lo que creo que lo que está en disputa hoy es la sobretasa, el plazo y cuál es el esfuerzo que la Argentina tiene que destinar en los próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de despejar los vencimientos, así como nos ahorramos 37.700 millones de dólares en el 2020. Bueno, estamos tratando de despejar los vencimientos para que los dólares que los argentinos generamos no tengan que ir a pagar deudas, sino que nos permitan recomponer la reconstrucción de la economía argentina. Claro. Última pregunta. ¿Te animarías a tirar cuánto va a estar el dólar oficial o blue de acá a 2021? 2022, perdón. Primero yo me dicen que lo responda después de la tanda, lo que nunca se hizo en televisión. Bueno, igual, pero acaban de decir, menos yo quiero mal aclararlo. Que Tomolini conoce la lógica de quiero la televisión. Quiero aclararlo esto, ¿no? Bueno, él lo responde después de la pausa, dale, se queda un cachito vamos más. Un corte entonces, no pausa, se vayan. Dale. De jueves y una pregunta que había quedado para Matías Tomolini: si te arriesgás a tirar un número del dólar oficial e ilegal enero 2022. Va a valer seguramente lo que el Estado con sus políticas activas considere que tiene que valer, dado la oferta y la demanda básicamente de lo que le vendemos y lo que le compramos al mundo. Ahora, si vos querés un número, para eso tenés un montón de libros de horóscopos que son muy buenos y no se lo podés preguntar al vicepresidente de un banco público porque no lo tengo permitido por regulación del Banco Central. Está muy bien. Gracias, Tomolini, por haber venido. Bueno, muy bien. Repasamos con Estefi, repasamos con Pablo Ibáñez y con Luciana Bertoia también algunas de las claves de los días por venir, si les parece bien. ¿Dónde nos recomendás, Pablo, en términos políticos, poner el ojo en los próximos días? No, tramo final de las elecciones, con la particularidad de la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos recuperándose de la operación. Las provincias, los candidatos, último fin de semana de campaña. Siempre los fines de semana tienen un color distinto de la campaña porque hay actos, porque hay bajadas y demás. Y la expectativa política también, como decía Tombolini, cruzado con esta doble matriz. La campaña por un lado
y la agenda diaria por el otro. Los precios, el clima que produce los dólares y cómo termina maridando esa cuestión en la previa electoral con un año que fue muy, pero muy Pregunta muy al hueso. Hay una foto. Tema precios. Sí, está Roberto Feletti con Débora Giorgi, la vice de la Secretaría de Comercio Interior, y Carla Bisotti, la ministra de Salud. Bueno, una de las fotos del día, claramente. Sí, que se difundió recién, por eso la mostramos, no se habían tenido imágenes de la reunión. El tema precios y el tema Fondo Monetario, ¿no ofrece una sintonía similar a una coalición que evidentemente viene con sus diferencias? ¿No le da una bandera? Unificó el tema precios. El tema Fondo Monetario Internacional, yo a veces me da la impresión, que genera más discusiones, diría. Como que no es del todo claro, particularmente. Pero en las últimas horas se escucharon posiciones muy... No tenemos muchos minutos y tienen que vender, ¿eh? Te digo que no, que hay muchas más discusiones, son públicas incluso, digo, no hay una postura unificada, me parece que sí, una vez que se logre algún acuerdo final, se van a encolumnar detrás de eso. De todas formas, lo ligo un poco con lo que venía diciendo Pablo, en lo que vamos a poner la mirada los próximos días va a ser sin dudas en el dólar. Hoy tocó el dólar paralelo un valor máximo en la historia, 200 pesos, después terminó en 199. Por supuesto que tiene que ver un poco con la inquietud de la previa electoral, entre otras cuestiones, ¿no? Principio de mes, están subiendo bastante los dólares financieros y eso arrastra al dólar paralelo. Va a ser el número que vamos a estar mirando hasta el 14 de noviembre. Lu. Miremos Dolores, pero la semana que viene, el miércoles y jueves, van los testigos que pidió Mauricio Macri y el jueves también, ¿quién quiere ser arrepentido? Marcelo Sebastián D'Alessio. No sabemos si va, hasta ahora va a ser todo por Zoom. Con esas audiencias pendientes, ¿le dan los tiempos al juez Baba si efectivamente, como dice el macrismo, quisiera procesar a Macri ante las elecciones? No le dan los tiempos. Y además el viernes 12, la citación del anuncio ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Hay audiencia en la Cámara Federal. Bueno, se va a mantener toda la atención en Dolores, así que miremos Dolores con estas dos causas. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo, Lucila. Hasta el domingo igual, ¿eh? Hasta el próximo domingo a las 9 de la noche. Exactamente. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Nos encontramos el domingo por la noche. Pasen bien.